En los primeros 6 meses de la gestión del presidente de Argentina, Javier Milei, iniciada el 10 de diciembre de 2023, 4 de cada 10 agresiones contra periodistas provinieron del propio gobierno. Esa tendencia, lejos de aquietarse, ha aumentado. El poder político fue el principal responsable de las agresiones contra periodistas durante 2024, representando el 52,5% de los 179 ataques detectados en todo el país. Esto lo resume el informe anual del monitoreo de libertad de expresión del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, titulado El asedio al periodismo debilita a la democracia. Esa es una visión. La otra visión es la que plantea Fernando Ruiz, profesor e investigador de periodismo y democracia e historia de la comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral de Argentina. La plantea en su libro, en su nuevo libro, El periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina, publicado por Cadal. Es una reformulación del estudio y la práctica del periodismo pensando en profesores y estudiantes, así como en la opinión pública en general. Se trata de un curso intensivo de periodismo que resume decenas de manuales. Fernando, la pregunta es cómo planteamos una realidad que es, digamos, esta nueva incitación al odio, inclusive del propio presidente Javier Milei, con la vocación, es decir, con la vocación de aquellos que quieren ser periodistas o aquellos que dictan clases de periodismo. Sí, mira, en principio a mí me parece que lo que los políticos piensen del periodismo no nos importa. Sí nos afecta, pero no nos importa. ¿Eso qué quiere decir? Que, por supuesto, los ataques y las oleadas que son muy intensivas en este caso, en estos meses de ataques contra el periodismo, sí afectan nuestra reputación como campo periodístico en el ámbito de la democracia argentina. Pero lo que yo considero más grave en estos momentos es que este ataque nos encuentra en un grado alto de vulnerabilidad, y una vulnerabilidad doble. Por un lado, la sociedad no tiene una gran opinión del periodismo y eso le da más fuerza al ataque presidencial. Y segundo lugar, los jóvenes periodistas no tienen un gran respeto y admiración por su profesión y por aquellos que lideran el campo periodístico. Y eso nos da mucha debilidad, porque en una profesión que no está orgullosa de la profesión que tiene, que sus nuevas generaciones no sienten que van a continuar un trabajo y una misión y una vocación que ya está encaminada, eso nos hace más vulnerables. Eso para mí es el problema principal. Decís en el libro que es común en cualquier lugar del mundo que cuando se comienza a hablar de la crisis de la democracia, el periodismo sea uno de los acusados. Sí, exactamente. Siempre pasa así. Y de hecho, incluso en los avances democráticos, también es uno de los responsables de los avances democráticos. O sea, el periodismo es un gran indicador para ver los avances y las crisis democráticas. Por eso en mi trabajo intenté ver cómo se imbrica, cómo se une el periodismo en cada uno de los procesos democráticos. La relación entre periodismo y derechos, que este es un hallazgo de tu libro y bueno, tu expertise también. La verdad es que está en crisis. ¿Y cuál puede ser el desenlace de esa crisis? El desenlace va a ser muy variado, muy mezclado, porque como vos sabés por tu enorme carrera profesional, has visto muchísimos periodistas, algunos que son realmente profesionales y entonces de alguna forma funcionan como promotores de la democracia, y otros que son realmente antiprofesionales y generan unas malas praxis que deterioran, entre otras cosas, la calidad de los derechos. Pero inevitablemente el periodismo está atravesado por los derechos. A mí me impresiona mucho una cosa. En las facultades de derecho todo el mundo obviamente habla de derecho, pero en las facultades de comunicación no es un tema que se hable. Sin embargo, cuando un comunicador va a la práctica, cuando un periodista va a la práctica, está permanentemente equilibrando y balanceando derechos. Vamos a cubrir la huelga docente, vamos a cubrir el paro, vamos a cubrir el salario de tal persona, de tal sector social, tal conflicto, los crímenes que se produjeron. Todo está revestido por ¿qué opción tenemos? ¿Cuál es nuestra jerarquía de derechos? Lo que en el libro yo planteo como la jerarquía de víctimas. Un medio se puede ordenar su línea editorial con una lista de víctimas jerarquizadas. Estas son las víctimas que más vamos a defender. Y entonces vos puedes agarrar, por ejemplo,
dos medios de la Argentina, Página 12 y La Nación, y vas a ver que las víctimas que prioriza uno son distintas a las víctimas que prioriza otro. La línea editorial se puede describir por la lista de víctimas que jerarquiza. Este es un punto que realmente me llamó la atención, la palabra victimización, porque normalmente el poder político se victimiza. Es decir, dice, bueno, el periodismo me ataca y miente y esto y aquello. Y el periodismo, en realidad, el periodista pocas veces dice soy víctima de, salvo Sí, que le cuesta, efectivamente lo sea. le Cuesta, cuesta. cuesta mucho más. Vos y yo conocemos periodistas de toda América Latina que sufren permanentemente persecuciones, agresiones, amenazas, y les cuesta muchísimo el proceso de victimización porque no quieren ponerse en el centro, no quieren ser el centro de la noticia. Sin embargo, desde las organizaciones profesionales necesitamos que denuncien, que se victimicen de alguna forma, porque es muy difícil defender socialmente un derecho si no hay víctimas establecidas y explícitas que, a partir de las cuales defenderse. Una de las conclusiones que yo hago en mi libro, que los derechos dependen de la buena comunicación de las víctimas. La buena comunicación, y hablando de comunicación, ¿cómo se maneja este fenómeno de los ejércitos de influencers y trolls que de pronto toman la palabra del poder o ellos mismos expresan su propia opinión sobre tal o cual periodista y el poder los replica? Y los periodistas no estamos a la altura de ser ni políticos, ni jueces, ni fiscales. Y sí, son ejércitos amplificadores que promueven un pánico moral a veces contra personas, contra periodistas, y eso claramente debilita mucho, pero como decía al arranque, nuestra relación como periodistas con la sociedad tiene que ser más trabajada. Nosotros alternativamente vamos a tener poderes políticos que nos ataquen intensamente, pero lo que sí deberíamos trabajar día a día es la relación con la sociedad. Por eso parte del objetivo de mi libro es tratar de entender cómo nosotros podemos imbricarnos en la vida social para poder ser más fuertes frente a los ataques del poder político. Me decía Ben Bradley, el editor del Washington Post, que fue el que alentó la investigación sobre el Watergate, que terminó con la renuncia de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, que el periodista debe ser esencialmente escéptico. Y esto también figura en tu libro. Sí, sí, con un cuidado, porque la estación siguiente al escepticismo es el cinismo. Y entonces la vocación de cambio no la tienen que perder. Parte del trabajo que yo estoy continuando ahora después de este libro es que cuando las vocaciones que tienen un sentido de cambio, como el periodismo, de promover transformaciones, de mejorar la vida social, pierden entusiasmo, eso afecta mucho la vida social. Y entonces ese escepticismo, como le pasaba a Ben Bradley, no tiene que llevar a perder el entusiasmo. No es un escepticismo que enfría y dice, bueno, no va a pasar nada, no investiguen porque no tiene sentido, la gente va a seguir votando de la misma forma, ¿no? Esto es como Claro. decía el gran entrenador de básquet, Popovich, que decía, hay un tipo golpeando la roca y pegó 300 martillazos y no pasó nada. En el 301 la roca se abrió. Hablabas de la línea editorial, hablabas de dos medios argentinos que podríamos decir que están en las antípodas. Ahora, ¿qué pasa cuando el periodista disiente con esa línea editorial? Como por ejemplo le ha pasado a una periodista de The Washington Post, que lo mencionás en tu libro, que bueno, había sido víctima de una agresión sexual o algo por el estilo, y sus propios editores o jefes lo desestimaron. Sí, incluso si es el mismo caso, creo que la periodista inició una demanda contra su editor. Ese caso, sí. Bueno, lo que pasa en cualquier institución democrática donde hay disidencias, esos editores de alguna forma respondían a un estilo tradicional, que era la persona muy afectada personalmente por una cuestión, mejor que no cubra esa gestión, ese tema, porque puede estar muy influenciado. ¿Te acordás como históricamente hace 30, 40 años, si había que ir a cubrir al Partido Radical, tenía que ir un peronista, si había que cubrir el Partido Peronista, tenía que ir un radical?
para tener una distancia. Pero bueno, esos son estilos periodísticos, son discusiones profesionales. Seguro, seguro, de las internas de las redacciones. Ahora bien, por un lado están los deberes y por el otro están los derechos, que son las dos caras de la misma moneda. ¿Cómo se equilibran? Bueno, siempre los derechos hay que equilibrarlos con los deberes, porque por eso yo siempre digo que, no es que lo digo yo, lo leí y lo repito, ¿no? Un periodista orientado a derechos es un periodista orientado a deberes, porque el respeto a la libertad de prensa significa que el resto de la sociedad tiene que respetar los derechos de ese periodista. El respeto a la vida individual de una persona tiene que ser respetada por los otros. O sea, el deber nuestro es respetar los derechos de los otros. Entonces siempre es una contracara que el discurso público siempre hace énfasis en los derechos. Pero incluso la Declaración Francesa de los Derechos Humanos es declaración de deberes y derechos del ciudadano. Deberes y derechos. Después quedó solo la palabra derechos, pero siempre que estamos hablando de derechos, estamos hablando de deberes. Los deberes que tiene que tener todo periodista. De todos modos, en este manual, porque el libro es realmente un manual, sintetizas decenas de manuales, es decir, todo aquello que fuimos aprendiendo, tanto en la teoría como en la práctica, está sintetizado en este libro. Frente a algo que decís al comienzo, y es, bueno, la cosa no está tan mal porque están apareciendo nuevos medios que uno puede crear en su propia casa, digamos, y yo no sé hasta qué punto esos medios, el streaming y demás, son realmente válidos como los medios tradicionales. Bueno, como cada vez, vos te acordás que en el anterior libro yo analizaba las 6 plataformas que hubo en los 200 años del periodismo en América Latina. Y cada nueva plataforma, pasar de la prensa a la radio, de la radio a la tele, de la tele a Internet, y los cambios que están produciéndose ahora, genera una desarticulación, donde el periodismo profesional queda bastante en la anterior plataforma, no en la nueva, y tarda un poquito en llegar a la nueva plataforma. Entonces, la nueva plataforma tiene mucho alcance, mucha llegada, pero poco periodismo profesional en la primera etapa. Después empieza a llegar el periodismo profesional a esa nueva plataforma y ahí se mejora muchísimo la praxis periodística. Y llama periodismo profesional, porque hoy realmente tenés una formación académica, pero no tenés la escuelita de la redacción como la tenías antes en los diarios Claro, tradicionales. claro, claro, claro. No me estoy refiriendo a periodismo con título, me estoy refiriendo a periodismo con método. Un método riguroso, método de selección, de verificación, de trabajar para la verdad. Pero en absoluto estoy hablando de periodismo con título. Hay muchísimos grandes periodistas que no tienen título y muchísimos analfabetos que salieron de la facultad. Y eso es cierto. El rigor es algo interesante. Hoy vivimos a golpes de tweet y ya no tenemos casi acceso a la fuente, sino que fulano dijo tal en X, el otro fulano refutó tal cosa en X, y nos estamos convirtiendo en una suerte de caja de resonancia de las redes sociales. En lugar de ir a las fuentes como antes, 3 llamados telefónicos para confirmar si tal cosa es cierta o no. Sí, claramente. Pero bueno, como vos sabés, muchos periodistas lo siguen haciendo eh, y otros toman esos atajos y eso se tiende a ver en los resultados. Lo más triste es cuando la audiencia no distingue entre quien hizo todo el camino profesional y en quien no lo hizo, ¿no? Y está recibiendo en ese momento la información en vivo y está tirando una hipótesis, una versión que después se comprueba completamente falsa, pero ya la dijo a millones de personas. Y no hay modelos. ¿Cuál es el ideario del estudiante de periodismo hoy? Vos sos profesor y los tenés a mano a los estudiantes. Bueno, yo trato de ir mucho a los clásicos. Han salido muy buenos libros de grandes periodistas que han contado su experiencia de los últimos 30 años. Hay una especie de ola de libros de el último editor del Financial Times, el último editor de The Guardian, el último editor de Washington Post, de Marty Baron.
experiencias de directores del mundo, del país, todo ese ethos profesional que hay que adaptarlo a las nuevas plataformas, pero sigue siendo válido. Como siempre, lo nuevo es una mezcla de lo que se está inventando ahora y de los valores y los principios clásicos. Fernando Ruiz, autor del Periodismo y la Fábrica de los Derechos en América Latina, publicado por CADAL, institución de la cual sos consejero. Muchísimas gracias. A vos, Jorge, un abrazo enorme. Igualmente, gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.